proyecto de ley que se someterá próximamente a consideración de la Asamblea Nacional hablaremos esta noche. Un primer acercamiento a un tema que es muy interesante y que se suma al gran número de disposiciones jurídicas que se actualizan, se atemperan, se parecen a los tiempos actuales. Me refiero en esta oportunidad al Código Penal, sí, Código Penal. De él hablaremos esta vez. Acompáñenos. Buenas noches. Hace muy pocos días, en ejercicio de la iniciativa legislativa, el presidente del Tribunal Supremo Popular, aquí vemos imágenes, ante el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, bueno, pues presentaba, aquí, repito, van a ver imágenes, presentaba el proyecto, este proyecto sobre el cual vamos a hablar en el día de hoy. Para este recorrido que realiza un proyecto de ley hasta que nace, es muy importante este acto, un acto simbólico, pero que marca, repito, el momento en el cual aquel órgano que está encargado de ejercer la iniciativa legislativa, echar a andar el mecanismo legalmente establecido, bueno, pues pone, repito, en conocimiento de la Asamblea Nacional el proyecto para que en manos de la Asamblea se desarrolle ya esta recta final de debate, de discusión con los diputados y diputadas y finalmente se someta a votación, lo cual debe ocurrir en próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En esta oportunidad, el Código Penal, como ven ustedes, fue presentado por el Tribunal Supremo Popular. Y hemos invitado, adelante, un placer que esté con nosotros, a la doctora Maricela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo. Buenas noches. Buenas noches, Humberto, para ti y todos los televidentes. Una vez más con nosotros en el programa para hablar esta vez acerca del proyecto de Código Penal. La primera pregunta que quiero hacerle, vicepresidenta, es ¿por qué en este momento un nuevo Código Penal para Cuba? ¿Por qué, en su opinión, es necesario y por qué hacerlo? A ver, Humberto, las leyes se tienen que atemperar a las relaciones económicas, políticas y sociales de un país. Y el Código Penal vigente es del año 1987. Si nuestra sociedad ha sufrido transformaciones desde el 87 hasta la fecha y que requieren de un atemperamiento en ese Código Penal. En el 2019 aprobamos una nueva Constitución de la República en el que estableció, reforzó garantías, derechos de todos los ciudadanos. Además fortaleció nuestro orden constitucional, reconoció nuevas formas de propiedad para toda la sociedad, las cuales tienen que ser atemperadas en este proyecto de Código Penal. Tampoco se puede desconocer que la propia Constitución indicó en sus disposiciones la necesidad de la actualización de una ley del proceso penal. Por tanto, ese proyecto que inicialmente se presentó y que fue aprobado en el mes de octubre por la Asamblea Nacional, también requiere de un acompañamiento de otras normas penales. Entre ellas se encuentra el Código Penal y la Ley de Ejecución Penal, que en futuros programas también se podrán ver, porque también se hizo iniciativa legislativa sobre este anteproyecto. Sí, porque aquí el propio presidente del tribunal ha hablado de una profunda transformación, reforma judicial, la más profunda de los últimos tiempos en el país. Implica, por supuesto, también la modificación del código Penal. Bueno, ¿dónde está el proyecto? Vengan conmigo, es muy fácil encontrarlo. Usted en internet puede visitar, aquí ven el sitio en internet del Tribunal Supremo Popular y puede encontrar completamente el proyecto. Este ya es el proyecto, la forma en la que ha quedado redactada. Pero me gustaría que pudieran ver la página web, por favor, del Tribunal Supremo Popular, como usted puede ir a la página principal y de ahí buscar el lugar exacto en el cual se refiere, aquí lo ve, al proyecto. Ya ve, anteproyecto, así está enunciado, del Código Penal y de la Ley de Ejecución Penal. Ambos están. Nos vamos a referir también en otros programas a la Ley de Ejecución Penal. Y ahí puede descargar íntegramente, repito, el proyecto de Código Penal. Le invito, vicepresidenta, a tomar asiento. Y en estos días yo estuve revisando el proyecto, revisando algunos de sus elementos, y quisiera, en este primer programa del tema, evidentemente vamos a tener nuevos espacios, referirme a algunas de las cuestiones que creo que pueden ser
más interesantes y que pudieran incluso también guardar relación con otras de las disposiciones jurídicas que ahora mismo el país también está inmerso en su transformación, en su cambio, porque todo hay que verlo concatenado sin dudas. Aquí hay una primera idea, yo le traje las ideas un poco resumidas para quizás poder adentrarnos en ellas de una manera más fácil. Quiero ver la primera idea que traigo, tiene que ver con, usted dice que del año 87 hasta la fecha se ha transformado, ha cambiado la sociedad cubana, pero el mundo también, de tal manera que el proyecto de Código Penal se ajusta a tratados y a convenciones internacionales de los cuales Cuba es signataria. 23 tratados internacionales en este caso. Coménteme al respecto, porque no es solo que el proyecto se parezca a Cuba, sino que se parece también a la sociedad, al mundo, al planeta en sentido general. Sí, Humberto, es decir, este proyecto que se presentó por iniciativa legislativa comprende, como usted decía, más de 23 tratados internacionales. Entre ellos están todos los relacionados con la Convención de los Derechos del Niño. Todas las convenciones que tienen que ver con la no discriminación, por ejemplo, a las personas en situación de discapacidad. La no discriminación a las mujeres que pueden estar sometidas a violencia de género. Las convenciones sobre los derechos del mar. Las convenciones para que prohíbe todo lo que tiene que ver con el ciberdelito a partir de una sociedad que está informatizada, que se emplean nuevas tecnologías de la información. También convenciones contra la corrupción, a los efectos de que todos los estados estén protegidos de aquellas formas las más dañinas, que la corrupción se puede manifestar de diferentes maneras, y nuestro código también tiene que atemperarse a las convenciones que prohíbe todo tipo de trata de personas. Por tanto, si pudiéramos ir mencionando disímiles convenciones y tratados de las cuales Cuba es signataria, pero además tiene la responsabilidad, porque nuestra propia Constitución establece que cuando en el derecho no esté presente una convención de la que Cuba es signataria, se puede incluso aplicar directamente a la convención. ¿Sí? ¿Qué mejor marco en este que estamos trabajando y actualizando nuestra legislación procesal para que sea armónica, de una manera coherente, para llevar todos esos postulados a nuestra norma de Cuba? Me llama la atención, vi alguna referencia a la cuestión de las formas de explotación de las niñas y niños, y esto está regulado en convenciones internacionales y ahora va a tener un reflejo en el nuevo Código Penal. Sí, en la Convención de los Derechos del Niño, y no quiere decir que el Código Penal no previera alguna de esas formas de discriminación o de violencia o de algún tratamiento contra los menores. Lo que pasa es que ahora se refuerza. Pero en las Convenciones de los Derechos del Niño prohíbe cualquier forma de trata de personas sobre los niños, cualquier manera de discriminación, el secuestro, la explotación sexual, la explotación al trabajo. Establece también la necesidad que en el caso de los menores que estén en conflicto, es decir, los menores de edad en conflicto con la ley penal, solamente vayan a un proceso judicial cuando sea necesario, es decir, que se busquen otras maneras, otras fórmulas para que la persona no tenga que estar sujetas a un proceso penal. Todas estas conductas que usted está describiendo aparecen ya como delitos en este proyecto de Código Penal protegiendo a las niñas y a los niños. Establecen, es decir, determinados delitos que están protegiendo a la forma de los menores y niños. Incluso todas aquellas conductas donde hay una participación de esas menores de edad de 18 años que han sido utilizados por personas mayores de edad, ya sea que han cometido el delito sobre la persona del niño o hayan utilizado a ese niño o adolescente, niña, en este sentido, también la legislación prevé no solo delitos, sino que agrava el marco de las sanciones para ese tipo de conducta, le da un plus mayor, es decir, una sanción mucho mayor que para otras formas, es decir, sí, más simples, donde estos participan. Está también la cuestión del abuso sexual a las niñas y a los niños. ¿Se protege en este sentido también? Se protege, es decir, no solamente por el delito de violación, sino el delito de corrupción. En este caso, por ejemplo, había un delito de violación, un delito de pederastia, a los efectos de utilizar no aspectos discriminatorios y de replanteo de niñas, niños y adolescentes. Se cambió la denominación para la protección de los niños, sin un único delito que se funde en estas figuras delictivas, pero que al final lo que trata es de fortalecer, de proteger, que ningún niño, adolescente sea sometido
a ningún trato de explotación sexual. En resumen, vicepresidenta, con este proyecto de Código Penal se refuerza la protección del Estado cubano sobre las niñas, niños y adolescentes. Se refuerza. Y esto viene muy a colación, de lo cual vamos a hablar más adelante también, con las ideas esenciales contenidas en el proyecto de Código de Familia, que refuerza, por supuesto, también esa tensión. Pero, y tratando de enlazar con el Código, hay una protección, una voluntad estatal importante para los jóvenes, no solo para los niños en edades más tempranas, sino también a niños de 16, 17, 18. Ya se sabe que la edad penal se mantiene en 16 años, pero de 16 a 18 años, incluso de 16 a 20 años, este proyecto establece particularidades. Explíqueme, porque quisiera verlo aquí, lo resumo en una pantalla. Correcto, a partir de los 16 años, edad penal, pero el código es claro cuando dice que entre 16 y 18 años se va a exigir responsabilidad penal solo en el caso de los hechos que tengan una elevada lesividad social. ¿Esto qué quiere decir concretamente? A ver, eso quiere decir, y está en correspondencia con la Convención de los Derechos del Niño, que plantea que solamente las personas menores de 18 años de edad, que los estados deben fijar una edad límite cuando van a ser sujetos de derecho penal, y que además sean solamente en aquellas conductas que realmente se requieran. ¿Qué quiere decir de lesividad social? Es decir, esto es una terminología que ya se introdujo desde la Ley del Proceso Penal, aprobada en el mes de octubre, donde establecía que la Fiscalía podía establecer no ejercer la acción penal en el caso de aquellos niñas, es decir, adolescentes, entre 16, 18 y 17 años de edad, que habían cometido un delito y que no necesariamente tenían que acusar ante un tribunal. O sea, ¿qué es lo que hace el Código Penal? Complementar ya eso que se había establecido en el Código de Proceso, estableciendo que en esos casos, cuando se necesite, cuando se requiera por el delito, que es cuando están previstos en los delitos de tráfico de drogas internacional, en los delitos de terrorismo, en aquellos delitos graves contra la seguridad interior y exterior del Estado, en delitos contra la vida, el asesinato, el homicidio, es decir, hechos muy violentos, donde se requiere realmente llevar ante los tribunales. Pero en ese caso, también incluso el Código Penal, como ustedes decían en el anteproyecto, que prevé, en estos casos se puede rebajar los límites mínimos y máximos de la sanción. Y esa es otra idea. Es otra idea, es decir, para reforzar esto que dice en la Convención también de los Derechos del Niño, que esté el menor tiempo posible, siempre que tengan que ir a un proceso penal, pero que esté el tiempo imprescindible. Y para ello se prevé, ¿no?, esas reglas de adecuación, pero no solamente de 16 a 18, como usted decía, hasta 20 años, que también lo tenemos hoy en el vigente código, también hay una flexibilidad en ese sentido. Intento resumir, edad penal 16 años, correcto, pero 16 y 17 años, o sea, de 16 hasta 18 años, solo para los casos de mayor lesividad social, es donde, pues el Estado actuará en consecuencia, la Fiscalía podrá o no ejercer la acción penal. Ahora, usted habló de determinados delitos graves, estos delitos. ¿Estaríamos hablando de delitos o estaríamos hablando de cualquier delito en las conductas más graves? Por eso es que te dice el código, si hace alusión a algunos delitos determinados y otros que es a partir de la propia conducta, pero tienen que ser muy graves. Muy graves siempre. Una lesividad muy grave. Cuando esa lesividad no se justifica, se puede aplicar, como decía, no ejercer la acción penal, porque incluso en la Ley del Proceso Penal no establece ningún marco sancionador para que la Fiscalía pueda ejercer esa acción en el caso de los menores de 16 a 17. Puede ser estamos hablando de caso a caso, analizar caso a caso. Y que incluso cuando, repito en el resumen que he intentado hacer, cuando se determine que puede existir responsabilidad penal, se puede llevar a límites mínimos incluso las sanciones de aquello de lo que se establece. Bueno, creo que la idea está clara, una protección que va en consonancia además con la voluntad de la Constitución expresada en el cuidado de niñas, niños, adolescentes, y también con lo que en este sentido plantea el anteproyecto del proyecto de Código de las Familias. Hay otra idea, que es la que tiene que ver con la reinserción social de las personas que están sancionadas. O sea, la idea de que usted está sancionado, pero el principal propósito, aquí está, de esa sanción, es que usted pueda regresar a la sociedad y que usted pueda reeducarse. Y creo que el Código tiene una voluntad especial en lograr esto, vicepresidenta. Sí, el artículo 60 de la Constitución de la República establece que el Estado protege, procura
de que las personas, tanto las que estén en libertad como aquellas que están en centros penitenciarios, predomine la reinserción a la sociedad. En el Código Penal hay diferentes variantes en las que se puede ver y también en el proyecto de ley de ejecución. Pero en el caso específico de la ley de ejecución, del Código Penal, hay un elemento importante. Introduce nuevas figuras delictivas que se van a cumplir en la sociedad, es decir, para evitar que las personas tengan que ir a la prisión. En este sentido está el servicio, el trabajo en servicio de la comunidad, también la reclusión domiciliaria. En el caso, por ejemplo, que hablábamos ahorita de los menores entre 16 y 17 años, el propio Código Penal establece que siempre que sea posible y los marcos sancionadores lo permitan a partir de todas estas rebajas, no imponerle sanciones de privación de libertad a estos menores de 16 a 17, sino poner cualquiera de las otras sanciones alternativas de las que teníamos hoy vigentes, el trabajo correccional, la limitación de libertad y estas nuevas que se están introduciendo en el vigente, es decir, en el anteproyecto que se está proponiendo. Quiero precisar la primera idea sobre a la que se refirió. Que se añaden nuevas sanciones, usted dijo. Se incorporan nuevas sanciones. Nuevas sanciones, que una de las sanciones puede ser el trabajo al servicio de la comunidad. Explíqueme en qué va a consistir exactamente. Ajá, esto va a ser una sanción donde la persona va a estar en determinadas horas que le puede fijar el tribunal para prestar después de terminada la jornada laboral o de los estudios, porque si estamos hablando que se puede imponer a personas también que están estudiando, fuera de esos horarios, y que no les repercute, no interfieran en esas funciones laborales o estudiantiles, él puede ejercer a partir de coordinaciones que se realizarán con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se determinarán esos lugares donde van a donde van a trabajar o aportar esas horas. ¿Por qué es importante? Porque el dinero que ellos perciban, es decir, aunque no se les entrega, si tenían una responsabilidad civil derivada del propio delito para pagar y satisfacer a la víctima, también ese dinero se le va a pasar a la caja de resarcimiento para que a la víctima pueda ser resarcida y reparada en ese daño material. Yo recuerdo que en algún momento en el debate de la propia Constitución, cuando se hablaba de algunos de estos temas, que no son temas que aparecen en la Constitución por su carácter generalista, algunas personas hablaban de esto, vicepresidenta, de la necesidad de una sanción en la cual se revirtiera en el trabajo en función de la sociedad, porque esto tiene el sentido, usted dice, de la responsabilidad civil, pero tiene un sentido práctico también, porque es alguien que produce para el país a la hora de cumplir una sanción. Pero sé que también en las sanciones accesorias entendamos que cuando un tribunal dicta una sentencia, bueno, pues hay una sanción principal y existen sanciones accesorias que acompañan, ¿es así, vicepresidente?, a la sanción principal. Pero en materia de sanciones accesorias también existen modificaciones. ¿Cuáles serían algunas de estas modificaciones? Como decía ahorita, las sanciones, tanto principales como accesorias, se tienen que atemperar a las realidades cubanas y a la sociedad. Por tanto, se incorpora, por ejemplo, estamos hablando de un proyecto de Código de la Familia, como ustedes referió anteriormente, donde hay una protección de la lucha contra la violencia de género o familiar. Entre las sanciones accesorias que se prevén en este proyecto de Código Penal es que en aquellos delitos donde se haya demostrado que se cometió en ocasión de la violencia de género o familiar, la posibilidad de la prohibición del acercamiento de esa persona comisor del delito a la víctima, al perjudicado, a las personas allegadas de lo mismo, para evitar volver a reproducir esa situación de delito. Hoy no existe. Hoy lo que está es como medida cautelar que se incorporó en la ley del proceso penal como una medida cautelar cuando está en el proceso de investigación. Durante la investigación le prohíben al acusado el acercamiento a determinada persona con la que pudo haber tenido vínculo en la comisión de un hecho que se presume delictivo. Es que todavía no ha concluido el proceso. Pero si se demuestra y el tribunal finalmente lo determina así en la sentencia, entonces puede imponer la sanción de no acercarse a determinada persona. A determinada persona durante el cumplimiento del que está cumpliendo esa sanción principal, ya sea privación de libertad, sea una de las sanciones subsidiarias, que ahora también es uno de los cambios que se introduce en el Código Penal, que en vez de decirle subsidiarias se van a llamar sanciones alternativas,
a los efectos que prevé también una flexibilización en la modificación, en el cumplimiento de ese tipo de sanciones. ¿Esta prohibición de acercamiento es solo a la víctima del delito o puede extenderse a otras personas también de su entorno? No se puede extender a perjudicados, es decir, a familiares, a personas allegadas, porque puede ser que, por ejemplo, sea un delito de atentado contra una víctima, pero que se está amenazando no solo a la persona que tal vez hizo una denuncia contra el sancionado, sino también está amenazando contra los familiares de él, de atacar, de lesionar. Entonces, esa extensión no solamente es para la víctima en sí, es para víctimas, perjudicados y también personas allegadas. En caso de incumplimiento de esta sanción accesoria, porque obviamente a quien le imponen esta sanción es porque no está privado de libertad, porque si estuviera privado de libertad no tuviera la prohibición, asumo, de acercarse a alguien, pero de incumplirla, entonces, ¿pudiera considerarse la privación de libertad de esta persona? De incumplirla, es decir, tiene consecuencias, si se le puede modificar esa sanción principal incluso que está cumpliendo. Pero también un hecho importante, la persona puede estar privada de libertad durante un tiempo, pero tiene derecho a tal vez a una libertad condicional, y claro, por tanto, cuando sale por libertad condicional, licencias extrapenales, que es cuando las personas están enfermas. O sea, puede tener la prohibición durante esa libertad condicional. Se empieza a computar ese término que fija el tribunal a partir de que empieza a cumplir en libertad. Estaba observando también, leía otra cosa. Fíjense cuántos temas interesantes. Es muy difícil en 30 minutos agotarlos todos, pero creo que va en este sentido el programa buscando la idea que siempre en Hacemos Cuba intentamos perseguir nosotros, es que usted busque el proyecto, busque el documento, lo lea y pueda formular sus propias opiniones. Hay una cuestión que tiene que ver, se las muestro, con aquella persona que pueda afectar los derechos laborales de otra. Me llamó mucho la atención. Quisiera que me pusiera un ejemplo de qué se trata aquí. Algo así es lo que observé yo en el proyecto, que el proyecto sanciona a quien afecte, repito, los derechos laborales de alguien mediante su acoso, que puede ser directo e indirecto. ¿A qué se refiere exactamente el proyecto? El proyecto recoge por primera vez el delito de acoso sexual, es decir, dentro de los derechos laborales. Aquella persona, aquel empleado, en cualquiera de las formas de gestiones, puede ser estatal o no estatal, que valiéndose de esa superioridad que tiene como empleador, le afecte derechos a cualquiera de las personas y sobre todo le esté sometiendo a un acoso, en este caso sexual, puede incurrir en un delito. Pero también el proyecto, cumpliendo también las normas internacionales para el trabajo, cuando un menor, por ejemplo, de menos de 17 años de edad, fuera de los casos que hoy están establecidos en la legislación laboral y en la Constitución que se reconoce, emplea a un menor, eso también puede ser constitutivo de un delito, porque está incumpliendo la Constitución y las normas vigentes y la protección que tienen los niños y las niñas en Cuba, los adolescentes, de que no pueden ser sometidos a un trabajo forzoso, porque a partir de las normas internacionales eso se puede considerar incluso como un trabajo forzoso. Sí. Por tanto, se protege a los menores también de 16 a 17. Hay protección ahí en dos sentidos. El acoso, como usted decía, el acoso en materia laboral, alguien que tiene determinada responsabilidad sobre otra persona y con su acoso impide el ejercicio pleno de los derechos de esa persona que puede ser su subordinado. Pero usted está diciendo que no es solo en el ámbito estatal, es también en el llamado trabajo por cuenta propia, o sea, en los dos escenarios por igual. Y también aquellas personas que empleen, contraten a menores de edad, también pudieran incurrir en esta nueva tipicidad delictiva. Aquí me llama la atención también, y como estamos hablando tanto del Código de Familia, que se refiere una y otra vez a la pareja de hecho, recuerden que es código de las familias, porque es el código de los afectos. Todas las familias tienen los mismos derechos y por tanto una pareja de hecho tiene esos mismos derechos que la pareja que contrajo matrimonio. Y aquí también hay una figura que protege a la pareja de hecho frente a conductas delictivas realizadas en su contra. ¿Qué quiere decir? Explíquemelo. Eso quiere decir, a ver, en el Código Penal se protegen, como usted decía ahorita, a la persona a veces que es víctima, pero también a sus parientes. En el caso de la pareja de hecho, es uno de los ejemplos que ahorita decía del delito de atentado, es de los que se puede proteger porque la persona no solamente puede atentar contra
la pareja, de esa pareja de hecho, valga la redundancia, sino también que lo puede afectar a esa otra persona. Entonces, también se protege, porque eso también está en las convenciones internacionales de la lucha contra la corrupción, es decir, de la protección en ámbito familiar, y hasta allá va la pareja de hecho, que ya estaba reconocida en nuestra Constitución, y ahora, bueno, también se desarrolla en el Código de la Familia, pero es una protección desde la propia Constitución que ya le hace un reconocimiento a la misma. Alguien atenta contra un funcionario, o sea, delito atentado, pero ese funcionario no contrajo antes matrimonio con la pareja que tiene, porque es una pareja de hecho, pero se le puede aplicar la prohibición de acercamiento que usted decía de esa persona a la pareja de hecho de ese funcionario, aunque no esté casado él con ella. ¿Es eso lo que usted está diciendo? O ella con ella o él con él, sea como sea. Incluso, por ejemplo, hay un delito que es el incumplimiento del deber de denunciar. Ahí, hoy en la legislación actual te dice que cuando es en la pareja, es decir, el cónyuge, no está obligado a denunciar al esposo. En este caso se protege, se incluye que cuando hay una pareja de hecho, tampoco esta persona está entre las personas obligadas a declarar, que ya tenía un reconocimiento de otros derechos en el Código, en la Ley del Proceso Penal, pero ahora se fortalece incluso en este propio delito que también se incorpora. ¿Quién puede dudar que crece el sistema de derechos y de garantías que viene de la Constitución? Cada vez que hablamos de una nueva disposición jurídica, nos estamos refiriendo en definitiva al desarrollo de la voluntad popular expresada en aquella consulta popular de varios meses, en aquel referendo con el 86% de aprobación de los que votamos sí, y que ahora en cada una de estas disposiciones jurídicas encuentra acomodo. Bueno, aquí yo traigo otros temas, el tiempo se me acaba. Yo quisiera dedicar el minuto final a lo siguiente. Pudiera parecer contradictorio, vicepresidenta, que estemos por un lado en consulta popular en el Código de los Afectos y por otro lado la Asamblea aprobando el Código Penal que castiga a determinadas conductas. ¿Por qué en su opinión no es contradictorio? No es contradictorio porque en primer lugar, como usted decía, el Código de la Familia amplía, procura el afecto, la solidaridad, el amor, pero también la responsabilidad, por ejemplo, de los padres. También da mayor protección a las personas vulnerables, establece un título para todo lo que tiene que ver con la violencia de género, la violencia familiar, la protección a los adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, y hay diferentes figuras del propio Código Penal que lo que va es a fortalecer esa protección que está desde el Código de la Familia, porque en el propio Código de la Familia, en el artículo 15 establece que tiene una respuesta dentro de las normas no penales. Vamos a ver el Código de los Procesos, un procedimiento ágil, efectivo, pero es que pueden haber conductas tan graves que lesionen a la familia cubana y a todo su entorno, a todas estas personas que hoy buscan una protección en el Código de la Familia, que requieren de otra protección en el Código Penal. Y es una idea importante que no habíamos dicho y con ella quiero terminar. Recordar que el Código Penal es eso, es la última de las soluciones, es la solución que implica un castigo más severo porque, por supuesto, es la última, reitero, de las soluciones, la llamada última ratio, como dicen nuestros profesores, ustedes también allá en el tribunal. Bueno, yo agradezco su presencia, este primer acercamiento, reitero, el país en una profunda reforma, transformación en sede judicial que responde, por supuesto, al amplio pliego de garantías, de derechos contenidas en la Constitución, en la histórica Constitución cubana del año 2019. Agradezco su presencia aquí, la invito para regresar en cualquier momento. Tenemos mucho más para seguir indagando del Código Penal y usted lo tiene disponible, recuerden, el sitio web del Tribunal Supremo Popular íntegramente. El proyecto de Código Penal que ya en iniciativa legislativa presentó el Tribunal Supremo ante la Asamblea Nacional. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaré. Tubavisión HD, cinematográficos. Sí,
Señal HD. Jornada de trabajo voluntario. La Federación de Mujeres Cubanas convoca para el 27 de febrero y el 5 de marzo en saludo al Día Internacional de la Mujer. Mujeres en Revolución. Et en parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle qui manie mon ami, c'est la vie, mais au village. Merci Charlie. Primero de marzo, Día del Trabajador de la Industria Ligera. Productividad, eficiencia y calidad son nuestras premisas. La industria ligera, sector estratégico para la transformación productiva en Cuba ante el recrudecimiento del bloqueo y el enfrentamiento a la COVID-19. Primero de marzo, Día del Trabajador de la Industria Ligera. Del deber y la justicia, si te gusta proteger a tus semejantes y las tareas relacionadas con la investigación, ser jefe de sector, investigador criminalista o carpeta es una opción para ti en la Policía Nacional Revolucionaria. Si eres residente en la capital, tienes entre 18 y 40 años de edad, nivel escolar medio o superior, y te encuentras apto física y mentalmente, y te caracteriza una buena conducta, la vocación de servicio y el compromiso con la sociedad, únete a nosotros. No solo te ofrecemos un trabajo, te ofrecemos algo más importante, el honor de hacer el bien y lo justo por un pueblo del cual somos parte. Somos una oportunidad para ti.